¿Te ha pasado que obtienes algo que no sabías que te daba más beneficios de lo que pensaste que tenías? A mí me pasó, por ejemplo, con la membresía del Costco. Yo la saqué pensando, bueno, pues ya puedo comprar en Costco, ¿no? Pero ya después te enteras que hay otros beneficios. Puedes sacar beneficios para llantas de tu carro, te sale más barato comprar llantas en el Costco y ahí mismo te las ponen y no te sale gratis. Y después puedes ir a que te hagan el cambio de llantas gratis. No trabajo para Costco, pero así me pasó, así me pasó. Fui descubriendo que tenía beneficios que yo dije, bueno, yo pensé que nada más ya el beneficio eran que me salían muy baratas las llantas, pero no, después descubrí que había un seguimiento a esas llantas, ¿no? Y eso, pues, fue sorpresa para mí, ¿no? Fue un beneficio. También tuve el privilegio de estudiar para los burros del Politécnico. Amén. Y y bueno, yo dije, pues el beneficio es que pues puedo estudiar gratis, ¿no? La carrera. Pero después también me iba enterando que tenía acceso a, perdón, ¿qué tiré? Gracias. Que tenía acceso a otros beneficios que yo no sabía que existían, ¿no? Como doctor, dentista, podía acceder no nada más a la biblioteca de mi escuela, sino a otras bibliotecas y aún bueno, un sinfín de posibilidades, ¿no? De opciones. Podía accesar a gimnasios que no pertenecían a mi escuela. Y yo decía, wow, o sea, esto de ser politécnico pues, no está tan mal, ¿no? O sea, yo pensé que pues, ya de por sí la carrera gratis era suficiente beneficio. Pero otra vez, son cosas que iba descubriendo en el camino, ¿no? Y no todas las aproveché, aún en el Costco hay cosas que no aprovecho, cosas que se me hacen inservibles, pero que a algunos se les hará muy útil, ¿no? Y es parte de su membresía del Costco. Entonces, así nos sucede en la vida, ¿cierto o no? Muchas veces obtenemos cosas de las cuales no tenemos 100% claro de cuáles son los beneficios. ¿Te ha pasado? O nada más a mí con los ejemplos que te he dado. Yo creo que todos tenemos por lo menos un ejemplo ahí de que, wow, no sabía que tenía acceso a esto, wow, no sabía que podía obtener esto más, aparte de esto que ya pude obtener, que yo estaba buscando, ¿no? Bueno, pues en la palabra de Dios vamos a encontrar cosas así, en las que Dios nos da algo, pero ese algo trae muchos beneficios. Y Pablo no quiere que seamos ignorantes de esos beneficios. Y en Romanos es un ejemplo de ellos, esta sección en particular, en donde vamos a ver los beneficios de la justificación por la fe. Es el título del sermón de esta mañana, los beneficios de la justificación por la fe. Y como hemos estado viendo, creo que hemos llegado a una conclusión muy clara y quiero pensar que hasta ahorita me siguen en la enseñanza que hemos ido avanzando en el libro de Romanos, en donde Pablo nos lleva a la conclusión de que sí, que el Evangelio es poder de Dios para salvar, pero hay malas noticias, la ira de Dios se manifiesta en contra de la injusticia de los hombres, ¿ok? Que suprimen con injusticia la verdad. Y después Pablo dice, y esos son tanto judíos como gentiles. O sea que en otras palabras, todos vivimos bajo la ira de ese Dios, es lo que dice Pablo, ¿cierto o no? Y después nos empieza a hablar del evangelio mismo, de nuestra necesidad del evangelio para salvación, ¿ok? Y que ese evangelio es para todo tipo de personas, lo vimos la semana pasada. De forma que es una gracia que se obtiene por medio de la fe. La salvación es por gracia, no por obras, de forma que no hay jactancia, nos dice Pablo, y hasta ahí vamos muy bien, ¿cierto o no? Y nos dice entonces, para que tú puedas ser salvo, puedes ser salvo, sí, pero es solamente por la fe y solo la fe en Cristo, sola fide, para ser justificado delante de Dios. Esto es ser declarado justo a los ojos de Dios. Y esas son buenas noticias. Eso ya de por sí es algo muy bueno. Solo la fe me salva, solo la fe me justifica. Por solo la fe soy declarado recto y justo y santo delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Amén. Pero corre el peligro de que nada más nos quedemos ahí. Que pensamos que solamente hay ese beneficio, la salvación, que la ira de Dios ha sido removida. Y Él quiere que sepamos más cosas con respecto a lo que sucede cuando en verdad hemos creído.
Cuando en verdad nuestra fe es verdadera, es auténtica. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando hoy en estos pasajes. Son solamente 11 versículos, pero traen mucha carne con respecto a esos beneficios. Pablo quiere que tengas claro cuáles son esos beneficios de la justificación por la fe, si en verdad ya has sido justificado, claro. De otra forma, esto como que no va a traer mucha emoción a tu vida. Es como si te cuento de los beneficios del Costco, pero no tienes una membresía del Costco, como que no te va a llamar mucho la atención mi charla, ¿cierto o no? Lo mismo si te cuento de los beneficios del Instituto Politécnico Nacional o cualquier otro beneficio del cual yo conozca, en el cual tú no tienes el primer acceso. ¿Ok? Pero si ya tienes el primer acceso, entonces hace más sentido si te platico de los beneficios. Pues Pablo está haciendo exactamente lo mismo. ¿En verdad tienes la fe que justifica? ¿En verdad has sido justificado por la fe, no por obras? ¿En verdad ya has creído en el evangelio verdadero que no trae jactancia humana? Bueno, entonces esto también es para ti, dice Pablo. El primer beneficio, o también si quieres llámale bendición. Beneficio, bendición. ¿Quieres espiritualizar un poco más? Llamémosle bendición. Las bendiciones de la justificación por la fe. Y la primera de ellas la tenemos en el versículo 1 del capítulo 5. Acompáñame a leerlo nuevamente, que dice esto: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir ese por tanto? Normalmente iniciamos una charla así. Llego yo la mañana, el domingo, y les digo a los que primero veo, que normalmente son los que están ahí en la cafetería: hey chicos, por tanto, buenas tardes o buenos días. No hablamos así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando así? Porque obviamente no está iniciando una charla en capítulo 5. Él básicamente está ya llegando un poco a una conclusión de lo que ha venido hablando en los capítulos anteriores. Ya ha hecho una argumentación, ya ha dado algunos ejemplos, ya nos ha tratado de persuadir de alguna forma. Entonces, él, asumiendo que tú y yo le hemos seguido hasta el momento, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que los romanos le han ido siguiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, entonces en capítulo 5 inicia con esta declaración. Por tanto, en otras palabras, en base a que ya me entendieron todo lo demás que ya dije, en base a que asumo que me van siguiendo con respecto al argumento, por tanto, romanos, por tanto, Iglesia Vida Vertical, habiendo sido justificados por la fe, en otras palabras, si me entendiste esta parte de que la justificación es solo por la fe, entonces esta es la consecuencia, o esta es una de las consecuencias, o uno de los beneficios, que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué viene implícito también? Que había guerra, que había enemistad, que había hostilidad, que es algo que Pablo ya dijo, no es algo nuevo. Más bien te hace sentido por todo lo que ya dijo. Ok, Pablo, ahora entiendo que había enemistad por mi pecado, que mi pecado me separaba de Dios. Que yo vivía bajo condenación, que la ira de Dios, la justa ira de Dios está sobre mí. Entonces yo necesitaba una solución a ese problema. Y la solución es la fe. La justificación solo por fe. Y como consecuencia de que la tengo, si es que la tengo, ahora, ¿cuál es el resultado? Paz con Dios. Paz con Dios. Yo sé que ahorita está en este tema de la guerra, ¿no? Hay guerra por todos lados, ¿no? Y ya muchos ya empezaron a sacar su libro del Apocalipsis y empezar a conectar quién es Irán en el Apocalipsis o en otros libros proféticos de la Biblia. Y perdemos el enfoque, ¿cierto o no? No va por ahí. El enfoque sigue siendo el mismo de Pablo para Romanos y de Pablo para nosotros. La paz que más se necesita en nuestro momento, en nuestros días, y se necesitó hace 100 años y se necesitará 100 años más adelante cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, es la paz con Dios. De forma que no podemos perder el enfoque, iglesia. No seamos como aquellos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Paz con Dios sigue siendo nuestra más grande necesidad.
Y la única forma en la que la vamos a poder obtener es a través de los méritos de Cristo, de aquel que se dio a sí mismo como un sacrificio, como una propiciación, como ya vimos, por nuestros pecados. Ese sigue siendo el énfasis y ese será el énfasis de las iglesias que entienden esto. Cualquier otra iglesia que se quiera enfocar en Israel o en Irán, o cualquier predicador que quiere atraer y llenar las sillas con esos temas, está perdiendo el enfoque. Amén. Es que por favor no vengas y me preguntes qué pienso de la guerra. Ya sabes mi respuesta. No que no me interese, obviamente tenemos que orar. No estoy diciendo no ores, no estoy diciendo pues no veas las noticias. Claro, tenemos que estar informados. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estés informado, puedes encontrar una conexión para el evangelio. Para aquella persona que está aterrorizada por la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, entonces digas, mira, ¿sabes qué? Hay algo más terrorífico. La ira de Dios por mi pecado y por tu pecado. Hay una necesidad de una paz mundial más grande y no tiene que ver con paz entre naciones. Tiene que ver con la paz que necesitamos tener delante de un Dios santo, airado por tu pecado y por mi pecado. ¿No crees que esas son formas en las que podemos conectar el evangelio a aquellos que están muy angustiados cuando ven las noticias? Deberían ser, pero si no tenemos claro que esto es lo importante, que este es el beneficio más grande, la bendición más grande y al mismo tiempo debería ser nuestro argumento más firme hacia aquellos que aún no tienen paz con Dios, entonces no vas a estar preparado para tener esas charlas. Vas a desperdiciar tus charlas. Amén. Vamos al siguiente beneficio o bendición de la justificación por la fe y la vamos a encontrar en el siguiente versículo, versículo 2, la primera parte donde vemos esto. Acompáñame a leerlo nuevamente. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Una entrada. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Entrada a dónde? ¿Al cine? No lo dice el texto, ¿cierto o no? A esta gracia. En otras palabras, no nada más tienes la justificación por la fe, ahora tienes una entrada y un acceso a la gracia como consecuencia de que tienes fe. Esa gracia que te salvó, porque la salvación por fe ya es gracia, es la misma gracia que ahora te va a sostener en esa salvación. En otras palabras, todo es por gracia. Hay un libro muy famoso de Charles Spurgeon. No sé si has escuchado de ese predicador famoso, muchos lo llaman el príncipe de los predicadores, y él escribió un libro que se llama Todo por Gracia. Es un libro así, chiquito. Y básicamente, pues creo que hasta el título ya te dice de qué se trata el libro. No nada más la salvación es por gracia, no nada más la justificación es por gracia, la santificación y la transformación, todo tiene que ver con la gracia de Dios. En otras palabras, si alguna vez te has preguntado por qué esa persona que se dice ser cristiano no persevera, no crece, no es más madura, no busca la santidad y no crece en su búsqueda de esa santidad, es muy probablemente porque no existe la gracia o ese acceso a la gracia que es la única que nos capacita para poder hacer todas esas cosas. Es fe para obtener gracia. ¿Te das cuenta? El mismo acceso que me da la fe a la salvación, a la justificación, es el mismo acceso que me da la gracia de Dios. Y sin gracia, yo soy un inútil. Tú eres un inútil. Tú no puedes hacer cosas espirituales. Tú no puedes humillarte, tú no puedes ser humilde sin gracia. Pero la gracia nos da ese acceso y esa posibilidad. Es lo que dice el texto. ¿Por medio de quién? ¿Quién es el de quién del texto? De Cristo. Sigue siendo por medio de Cristo. O sea, la fe en quién? En Cristo. La salvación en quién? En Cristo, a través de Cristo. ¿Ok? Por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora ya sabes que cuando te veas tambaleando en la fe es porque no estás echando mano de la gracia. Ahora ya sabes que cuando alguien que se dice ser cristiano está tambaleando en la fe es porque no está echando mano de la gracia de Dios. Y aquí podemos sobreespiritualizarlo todo, si me quedo ahí. ¿Cómo obtengo esa gracia? Creo que debería ser la pregunta que le deberíamos hacer a Pablo, ¿no? O en este caso al predicador. ¿Cómo obtengo esa gracia, predicador? Es muy simple. No es algo sobreespiritualizado. Es algo que tiene que ver con acciones. Que tiene que ver con que tú sepas de dónde Dios ha abierto las llaves de la gracia a través de la vida de su iglesia, y entonces tú vayas y bebas de esos grifos donde la gracia ya está siendo derramada. ¿Alguna vez has escuchado del término los medios de gracia? Los que son de casa y ya llevan tiempo congregándose en vertical, creo que sí. Pero para aquellos que no, nosotros creemos que Dios no solamente salva, no solamente forma una iglesia, sino que esa iglesia se convierte en el lugar a través del cual Dios va a nutrir a su pueblo para que la gracia que Él vierte a través de la vida de una iglesia fluya y me alimente. En otras palabras, esos medios de gracia son diferentes momentos, eventos, situaciones de la vida en comunidad que cuando yo me acerco a ese evento, a ese momento, a esa situación, entonces Dios ministra algo de su gracia en mi vida. Y es conforme yo me uno cada vez más y más a cada uno de esos grifos espirituales, por decirlo así, que Dios coloca en la vida de las iglesias que son sanas y bíblicas y que quieren exaltar a Cristo, que yo voy a crecer en la gracia de Dios. Te lo voy a poner más rápido y con ejemplos. Si tú eres una persona que asiste a Iglesia X o a Iglesia Vida Vertical y asistes comúnmente a las oraciones que tenemos en comunidad, asistes comúnmente a los grupos de hombres o de mujeres, o asistes a algún evento que hagamos, o a los grupos de aplicación de la palabra, y tomas oportunidad de cada una de ellas, ¿qué va a pasar con tu vida? Que la gracia va a ser derramada en tu ser. Porque esos son momentos de gracia. Son momentos donde Dios ocupa a su iglesia para ministrar la gracia. No sobreespiritualicemos las cosas. A veces podemos llegar a pensar, no, pero yo tengo mi Biblia. Mientras ellos oran, yo también oro. Qué bueno, parte del llamado, pero eres llamado a recibir la gracia de ese momento de oración. No, mientras ellos se rinden cuentas, yo también ya tengo mi mentor y rindo cuentas. No tengo que ir a un gap. Qué bueno, pero te estás perdiendo la gracia que Dios está derramando en el gap. No, pero yo también tengo mi estudio bíblico y ya también compré el libro de mujeres, por eso no vengo a la reunión de mujeres. Qué bueno, pero la dinámica es diferente en la reunión de mujeres. Y mucho de lo que Dios quiere hacer en ese proceso de que tú vengas a la reunión de mujeres es que tú puedas ministrar a otros, porque eso es también parte de la gracia que Dios tiene preparado para otros a través de ti. ¿Habías pensado en ello? ¿Te dan cuenta? Entonces, ¿por qué a veces nos tambaleamos y no estamos firmes y no permanecemos? Porque estamos menospreciando la gracia que Dios ya ha puesto y con la cual ha minado a su iglesia para que yo me fortalezca en esa misma gracia. Es así como Dios ministra su gracia, ¿sabes? No existen métodos raros por ahí que nos pudiéramos imaginar. Entonces, otra vez, ¿estamos firmes en la gracia o no, iglesia? Y si la respuesta es no, sinceramente no, pastor, ahora que lo mencionas y lo pones así, no, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿Vas a rectificar o vas a desechar una prédica más? ¿Voy a rectificar o una prédica más para la lista de las que desecho? Porque no me hizo sentir bien. Quitémonos esa idea barata de que yo voy a escuchar un sermón porque me hace sentir bien. Enséñame en la Biblia dónde está esa declaración o esa idea o ese concepto de que lo que Dios nos habla en su palabra me tiene que hacer sentir bien.
Yo veo más lo contrario. Todo el tiempo Dios me está diciendo, hay algo mal en ti que necesita transformación. Aquí está la gracia para que puedas encontrar esta transformación. ¿Cierto o no? Si se trata de sentirme bien, estás en el lugar equivocado, my friend. Hay mejores lugares. Yo te puedo recomendar algunos. Obviamente no vamos a hablar de la gracia en ese momento, pero te los puedo recomendar. Amén. Pero queremos la gracia, ¿cierto o no? Si eres un hijo de la gracia, quieres gracia. Y si no quieres gracia es porque no eres un hijo de la gracia. Amén. Y así es como lo tenemos que poner. Es tan blanco y negro como eso. Y no menos que eso. Amén. Otro aspecto, otro beneficio que la justificación por la fe trae en nuestras vidas es que nos gloriamos en la esperanza. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del mismo versículo 2 hasta el versículo 4. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza. Entonces hay como un corchete. Nos gloriamos en la esperanza y cuando tenemos carácter probado, ¿qué obtenemos? Esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Para el cristiano hay esperanza. Muchas de las razones por las que las personas vienen a las iglesias es porque dicen, es que quiero algo de esperanza, ¿cierto o no? Aunque no sepan lo que eso significa, pero lo dicen. Muchas iglesias aún se llaman así. La iglesia, esperanza, bla, bla, bla. Como que hay algo que tenemos claro, que nosotros en nuestra humanidad necesitamos esperanza, que por mucho que queramos ocultar el quebranto y lo caído que está este mundo con nuestras distracciones, al final no escapamos que a nuestro alrededor hay desesperanza. Y por eso muchas veces las personas se acercan a las iglesias, porque se dan cuenta de la realidad de lo que es este mundo caído, que está roto y sin esperanza. Con la esperanza de que a través de su búsqueda de Dios se encuentren esperanza. Y la respuesta es que están en lo cierto. Efectivamente han escuchado bien. Sí hay esperanza. Y esa esperanza está en el Evangelio mismo, está en la salvación por fe y no por obras, en la salvación y la justificación que es por solo la fe y no por obras. Y cuando obtenemos ese tipo de esperanza, entonces estamos parados en la esperanza misma. Cualquier otra cosa fuera del Evangelio, de la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz, es desesperanza. No importa cuánto te quieran vender la idea de que no necesitan a tu Dios, no importa cuánto te quieran vender la idea de que ellos están muy bien allá afuera, que les está yendo muy bien en las cosas de este mundo, esas personas viven sin esperanza. Tarde o temprano se darán cuenta. Y a veces es a través de la tribulación, ¿cierto o no? Es cuando viene la tribulación, cuando entonces ahora sí reconocemos que eso en donde estábamos poniendo nuestra esperanza era arenas movedizas. Pero para el cristiano, aún en la tribulación hay esperanza, ¿sabes? De hecho, Dios ocupa la tribulación como un instrumento para traer esperanza. Cosa que el mundo nunca va a poder entender. Porque para el mundo la tribulación misma ya es desesperanza. No hay nada bueno en la tribulación. No hay jugo que se le pueda sacar a la tribulación. Pero no para el cristiano. Para el cristiano es un aliado, si lo quieres poner así. Y es lo que nos está diciendo el texto, que nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y creo que esto significa muchas cosas. ¿Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Bueno, sí, ya sé que Dios es glorioso. En el pensamiento de saber que es glorioso, ¿me glorío? Sí, en un sentido, porque le conoces ahora y sabes que Él es el más glorioso y que Él no va a compartir su gloria con nadie y eso debería de traerte gozo y paz y esperanza.
pero también creo que se refiere a la esperanza de saber que la seguridad de su alma está guardada ante la presencia de la gloria de Dios. En otras palabras, que tenemos esa promesa de que la manifestación de la completa gloria de Dios ahora será nuestra, de que estaremos cara a cara con Él, por medio de los méritos de esa fe que obtuvimos, a través de la cual obtuvimos salvación. Y ahora podremos verle cara a cara cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y en eso también nos gloriamos. Es ahí donde está nuestra esperanza, en la persona de Dios, en la gloria de Dios, en el tiempo que pasaremos con Él, no solamente por la eternidad, sino desde ya, desde ahora. Si en verdad estás caminando en la gracia. Y dice, y no solo esto, Pablo quiere acumular, te quiere vender la membresía de la fe, de la salvación, por gracia, por medio de la fe y no por obras. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. ¿Quién dice amén? ¿De veras? Contemos el costo de nuestros amén. Si mañana viene la tribulación a tu vida, si mañana viene la tribulación a la vida de esta iglesia, nos vamos a gloriar en la esperanza, amén. Ese es el llamado. Siempre y cuando no perdamos el enfoque. El enfoque no es en la tribulación, es en lo que la tribulación va a producir. ¿En qué? En mi alma. Se nos olvida que ahora somos espirituales. Lo más importante no es mi cuerpo caído. Lo más importante no es que me vaya bien en el mundo de los negocios, en el mundo de la academia, en el mundo de las relaciones humanas ni siquiera. Lo más importante es que mi corazón esté encontrando transformación a la imagen de Cristo. Y si eso va a traer, si una tribulación, si una prueba va a traer eso a mi vida, entonces nos gloriamos en eso también. Amén. El mundo no busca transformación a la imagen de Cristo. Y no ven cómo una tribulación está conformando sus corazones, humillando muchas veces sus corazones para que se parezcan más al corazón manso y humilde de Cristo. Y por eso es que ellos no pueden hacer esas conexiones. Pero tú y yo sí podemos, si tenemos al Espíritu. Si en verdad somos espirituales, si en verdad la gracia está siendo derramada en nuestras vidas. Amén. Entonces nos gloriamos en la esperanza. Continúa el texto diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿por qué nos gloriamos en la tribulación? Porque la tribulación trae firmeza de carácter. Porque la tribulación trae crecimiento en el carácter. Trae virtud. Y una de esas virtudes es la paciencia. ¿Cierto o no? Nos quejamos de las personas impacientes a nuestro alrededor. Adivina qué. Tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Tú y yo necesitamos seguir creciendo en la paciencia. Y muchas veces la forma en la que Dios quiere producir eso en nosotros es a través de traer tribulación a nuestras vidas. Tribulaciones de todo tipo. Y entonces decimos, ¿sí me quiero parecer a Cristo en verdad? Entonces estaría yo diciendo que en verdad estoy abierto a que venga la tribulación. La Escritura nos dice que Cristo aprendió obediencia a través de la tribulación. ¿Te suena ese versículo? ¿Crees que se parece un poco a lo que estamos leyendo aquí? Yo creo que sí. Seguramente él aprendió a ser más paciente de lo que ya era. Y con eso no estamos diciendo que Cristo pecó de impaciencia. Estamos diciendo es que creció en su paciencia como hombre que era. Amén. Y de la misma forma la Escritura nos está invitando a crecer en esas cosas. Y nos está echando una manita. Y muchas veces Dios nos la echa a través de la tribulación. No nos gusta, ¿verdad? Yo soy el primero en decirte, a mí no me gusta. O sea, si me preguntas a mí, Omar, ¿cuál es tu preferencia? ¿Crecer en la paciencia a través de una tribulación o a través de pura obediencia de tu persona? ¿Cuál crees que es mi respuesta?
pura obediencia. Pero Dios sabe que eso no va a suceder. Dios sabe que Omar no es tan obediente como parece. Entonces trae tribulación. Amén. Es lo que dice el texto, es lo que tenemos que creer, iglesia. Dice, produce paciencia. Y la paciencia, aquí hay como una escalerita, aquí hay como una cascada. Imagínate una cascada, ¿no? Te glorías en la esperanza, ¿ok? Y nos gloriamos en las tribulaciones como consecuencia de que eso es verdad, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce algo más, carácter probado. Todos queremos ser personas de carácter, ¿cierto o no? Todos queremos ser de un carácter firme, de un carácter que revela madurez. Bueno, pues ahí está. También es a través de este proceso. Dios quiere formar tu carácter a través de esos tiempos de espera, donde la paciencia se demanda. ¿Alguna vez te ha pasado que dices, pero ¿por qué no ha pasado esto? ¿Pero por qué si Dios ya parecía haber acomodado las cosas y de repente no se dio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Acaso Dios ya se olvidó? ¿Acaso soy víctima de un engaño? Y se nos olvida que para Dios es más importante lo que pasa en el lapso de que ocurren las cosas. Él podría darnos todo lo que sabe que necesitamos en este momento, sí podría. Pero para Él es más importante que crezcamos en nuestro carácter que en que obtengamos esas cosas. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Te has puesto a pensar en ello? Así es, mis hermanos. Y es así como lo tenemos que ver siempre, porque si no, entonces no vamos a crecer en paciencia. Y nuestro carácter va a ser reprobado, no aprobado. Nuestro carácter va a ser débil, inmaduro y sin esperanza. ¿Qué tipo de carácter quieres, cristiano? ¿Uno que revela madurez? ¿Porque sabe esperar en medio del llamado a la espera? ¿O un carácter de alguien que quiere todas las cosas así, para ayer? Y que si no le salen, entonces se enoja. Y que si no le salen, entonces no glorifica a Dios en su vida. Amén. Dice, y el carácter probado esperanza, así como que se cierra el ciclo, ¿te das cuenta? O sea, cuando ya Dios formó el carácter del corazón de la persona, está ahí nuestra esperanza. Cuando ya me parezco más a Jesús, entonces entiendo que esa es mi esperanza. Cuando hay conformidad a la imagen de Cristo en mi corazón, eso es lo que trae esperanza al cristiano. Eso y solo eso. Todo lo demás fue circunstancial. Tu tribulación fue circunstancial. Claro, Dios la ordenó. Los problemas, el tiempo de la espera, las dificultades, las pruebas, los obstáculos fueron circunstanciales. Claro, Dios los ordenó. ¿Pero con qué fin? De probar tu carácter, de formar tu carácter y de ayudarte a madurar en el carácter. Y ahí está la esperanza para el cristiano, que ahora te pareces a Cristo más, un poco más. ¿Amén? ¿Quién no quiere eso? Solo el que no es de Cristo, claro. Pero para el cristiano esto es música, estas son noticias, esto trae frescura a mi caminar con Dios. Amén. Dice, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona, iglesia? Pues porque ahora ya me parezco más a Jesús, ¿cierto o no? Aún en sus tribulaciones. Decimos que queremos ser como Jesús en todo lo bueno que nos pueda suceder, pero no en las pruebas, no en la angustia, no en la espera. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ya nos dio a su Espíritu. ¿Qué más necesita darte, iglesia? ¿No decimos que el mundo necesita el Espíritu para poder entender las cosas que son del Espíritu? ¿No es eso lo que decimos?
¿No está eso en nuestras oraciones de nuestros seres queridos que amamos y que decimos, me gustaría que estuvieran bajo la gracia, me gustaría que su esperanza estuviera puesta en el Evangelio de Cristo? Y al mismo tiempo sabemos que están muertos en sus delitos y pecados, que ellos mismos no pueden producir vida espiritual en sus vidas por sus propias fuerzas. Necesitan un poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que mora en los corazones del creyente. ¿No decimos eso? Y después nosotros ya lo tenemos y queremos otras cosas. Somos unos hipócritas, ¿no crees? Decimos tener lo mejor de lo mejor y después nos enfocamos en todo lo que no tiene que ver con el Espíritu. ¿Cierto o no? Pero cuando entendemos que Dios ya nos amó, que Él derramó en nuestros corazones ese amor por medio del Espíritu, entonces, ¿qué te hace falta, cristiano? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué pareciera como que eres uno de esos que vive sin esperanza? Porque nos estamos desenfocando, ¿cierto o no, iglesia? Pero Dios es paciente. No nada más quiere producir la paciencia en nuestros corazones. Él ya es paciente. Él es el ejemplo perfecto de la paciencia. Y Él nos está teniendo paciencia. Su paciencia nos guía al arrepentimiento. Estamos buscando el arrepentimiento en esas áreas de nuestra vida donde las cosas no se ven muy bien. Ahí está nuestra esperanza. Amén. Cuando nos parecemos más y más a Él, porque Él ya nos ha dado su amor, porque Él ya nos ha dado su espíritu. ¿Cuál es otro aspecto de los beneficios de la justificación por fe, iglesia? Lo vamos a encontrar en el versículo 5 al 8, y es este: que conocemos un amor como ningún otro. Voy a leerlos. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Seamos bien honestos. Yo voy a ser bien honesto. A mí naturalmente no se me viene a amar a las personas. Para mí es bien fácil amar a quien me hace el bien, a quien me da un halago, a quien me apapacha, a quien me da algún beneficio, algún servicio, algo material. ¿Cierto o no? Esas personas no nos lo tienen que decir 2 veces. Vamos y los amamos. Los amamos de regreso. Si así hubiera sido la salvación con respecto a Dios, estamos todos bien fritos, ¿cierto o no? Si entendemos lo primero que ya dijo Pablo, de que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios tuviera ese estándar de derramar su amor, aquí todos seguiríamos viviendo bajo el juicio y la ira de Dios. Pero gracias a Dios que no es así como funciona. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es fuera de este mundo. Conocemos un amor como ningún otro. Y solo el Dios de la Biblia nos lo presenta. Es un amor que no espera mucho de ti. Más bien no espera nada de ti. Que el Dios de la Biblia salva a aquellos que siguen sucios en sus pecados, en sus delitos, que no le buscan, que se desvían, que piensan mal, que son inventores de males. Sí, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el tamaño del amor del Dios de la Biblia. Que no está esperando a que tu percha religiosa se vea lo suficiente bien como para decir, ahora sí,
Véngase para acá. Eres uno de los míos. No está esperando a que seas la persona más caritativa en este mundo y que tengas mucho altruismo y que entonces diga, ahora sí, bienvenido, acércate a la fila de los míos. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la falsa religión, ya dijimos, de las religiones que son religiones basadas en las obras, salvación por obras. La salvación de la gracia lo refuerza este argumento de Pablo en que aún siendo pecadores, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos, ¿qué dice? Débiles. ¿Qué hace un débil para salvarse? No puede. Es débil. ¿Qué hace un pecador para agradar a Dios? No puede. Para poder agradar a Dios necesitas estar sin pecado. Solo por fe podemos agradar a Dios. La fe en la justificación de la que ya nos ha hablado Pablo, de la persona de Cristo. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta verdad. Yo no sé si tú eres una de esas personas que escucha una y otra vez que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe y sigues pensando en las obras. Yo no sé si eres tú esa persona. Tal vez no lo dices con tu boca, pero tus acciones nos revelan eso. Otra vez, ahí va. Salvación por obras. No es por obras. No, pero es que, pastor, tú entiendes que todavía hay cosas que necesito limpiar en mi vida. ¿Quién te dijo que hay algo que limpiar? ¿Quién te dijo que tú puedes para empezar? No hay nada que puedas limpiar. No hay nada de que se te está pidiendo que te limpies. Aún siendo pecador, ¿qué dice el texto? Cristo murió por ti, si lo crees. Si en verdad lo crees. La limpieza, Él se encarga después. O sea, así va a pasar. Irá pasando y va a tener que haber mucha paciencia de por medio, de parte de Dios. Y también de parte tuya. O sea, que esa no sea tu más grande preocupación ahorita. Que tu más grande preocupación sea que en verdad crees esta declaración de que así como estás, así todo zarapastroso, todo sucio, todo moribundo, todo chueco, así Dios te recibe. Si en verdad entiendes que es por los méritos de Cristo que te recibe. Porque no hay otro camino, ¿cierto o no? No hay otro camino al Padre. Cristo lo dejó muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Ese mí lo hace muy exclusivo. No hay otro medio, es a través de mí. Y si no es a través de mí, no hay camino al Padre, no hay reconciliación con el Padre, no hay paz con el Padre. No hay estos beneficios. Es a través de mí, dice Cristo. No hay otro amor como ese. Amén, iglesia. Qué mejor salvación que esa. Es el tipo de salvación que tú y yo necesitamos, por cierto. Tú y yo no podemos medio limpiarnos lo suficiente como para que Dios diga, bienvenido a casa. El tinte más pequeño de pecado es suficiente para que seas condenado. Y solamente Cristo y la condenación que Él llevó en nuestro lugar es la que nos justifica delante de Dios. Él pagó el castigo, Él recibió la ira. Él vivió la vida justa que tú y yo no pudimos vivir. Ahí está la salvación, en creer en ese sacrificio, en esa vida, en esa muerte, en esa resurrección que vimos la semana pasada. La resurrección que nos muestra que Dios aceptó el pago, que le plació ese nivel de pago. Y que no solamente eso, sino que las promesas que Cristo hizo en su campaña evangelística son verdad. Que hay resurrección, que hay vida eterna en su nombre y que Él es el primero de muchos que le seguimos y le seguiremos
si en verdad hemos creído. Amén. Así es que si aún no has creído en ese Cristo, en este tipo de salvación por fe y no por obras, justificación por fe y no por obras, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes ser salvo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio esta mañana. Amén. Y entonces tendremos seguridad de la salvación, como vemos en los siguientes dos pasajes, versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo está haciendo una declaración de lógica. Dios ya te dio al Hijo. Ya tienes el Hijo, ya eres justificado por los méritos del Hijo. ¿Acaso hay algo que te quite la salvación? ¿Que te arrebate la salvación de tu vida? ¿Que te quite la seguridad de esa salvación? No, Dios ya te dio al Hijo. Ya tienes todo lo demás. Como consecuencia de que ya tienes tu credencial de la salvación, si lo quieres poner así, de manera de ilustración. Ahora tienes todos estos beneficios, ya no, la ira ha sido removida, ahora tienes un lugar seguro en los cielos, vas a ser salvo de la ira, vas a estar ante la presencia de Dios. ¿Necesitas algo más? Porque a veces vivimos como si necesitáramos algo más. Ahí está, iglesia. A veces hay una frase de John Piper, no recuerdo bien la cita, pero un poco la idea va esta de que no es que somos muy apasionados por cosas, sino la realidad es que somos muy poco apasionados, porque nos conformamos con las pasiones de este mundo, sin recordar que la pasión más grande, la llenura más grande, está en Cristo. Y eso es verdad. Cuando te veas afanado en otras cosas, en algo que estás poniendo mucho tu empeño, que no es tu esperanza en el Evangelio, en la salvación misma, en las cosas de Dios, en las cosas del reino, en las cosas de los cielos, entonces piensa, qué poco apasionado que soy. Soy más apasionado por las cosas de este mundo. Cuando tenemos seguridad de la salvación, la ira ha sido removida, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la muerte de Cristo. Seremos salvos por ese mismo Señor que murió por nuestros pecados. Él regresará, dice la Escritura, ¿cierto o no? Él fue a preparar morada en los cielos, dice la Escritura, ¿cierto o no? ¿Tienes la esperanza de esas verdades o estás distraído? ¿Quieres una casa muy grande aquí porque ni siquiera te quieres imaginar que en verdad tienes una casa en los cielos? ¿Estás pensando en echar muchas raíces en este mundo? ¿Por qué? Porque seguramente no te estás enfocando en las cosas de arriba. Amén. Y por último, nos gloriamos en Dios, que sigue siendo un poco de lo mismo que ya dijimos en versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ese es un beneficio muy alto de la salvación, ¿sabes? Que ya no me glorío a mí mismo. Eso es algo que diferencia a un cristiano del mundo. ¿El mundo en qué se gloria? En sus logros, en sus pertenencias, sus posesiones, en sus títulos, en ellos mismos. Todo se reduce a que se glorían en ellos mismos. El cristiano ya no se gloría en sí mismo. Sí se gloría, escúchame bien. El texto lo dice, nos gloriamos, pero ya no en mí mismo. Ahora ¿para quién dirijo la gloria? ¿Ahora para quién vivo? ¿Ahora en quién estoy enfocado? En Dios, en su gloria, en lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer. Ese es el enfoque, lo que Dios es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer. ¿Y cómo puedo saber esas cosas? Cuando leo mi Biblia. Cuando leo mi Biblia, la Biblia me da ideas de cómo gloriarme en Dios. Pero si no estoy leyendo mi Biblia, adivina para dónde va a empezar a ir la dirección de la gloria. Para el yo. Me glorío en Omar. Se trata de Omar. Vivo para Omar. Hago las cosas para que Omar obtenga un beneficio. Para que Omar se vea bien. Para que Omar sea apreciado por las personas. ¿Te das cuenta?
el enfoque del mundo, ¿cierto o no? Un enfoque egoísta, centrado en las cosas del hombre. El enfoque de la Biblia, de la salvación por fe y no por obras, de la justificación que viene por medio de la fe, es que nos gloriamos ¿en quién? En Dios, iglesia. Ese es un filtro que tienes que poner en tu teología práctica. Lo estamos viendo, ¿no? En el libro de, ¿cómo se llama? Con los cambios profundos. Hagamos esa pregunta, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para Dios? Y si encontramos, si somos honestos y escudriñamos profundamente nuestro corazón y descubrimos que lo estamos haciendo para nosotros, ¿cuál es el llamado? Arrepentirnos y rectificar. Hay que meter el lenguaje de arrepentimiento siempre en nuestra rectificación, ¿sabes? Porque si no podemos llegar a caer en los sistemas del mundo. Los cambios motivacionales que vienen por mis fuerzas. No, me tengo que arrepentir y decir, Señor, perdóname. He tratado de hacer esto en mis fuerzas, para mi gloria. Ayúdame porque tú eres claro que ahora me glorío en ti. Y eso trae verdadera llenura para el cristiano, para el que tiene al Espíritu, para el que en verdad ha nacido de nuevo. Amén. Así es que estos son solo algunos beneficios. Claro, hay más. Pero nos detuvimos en versículo 11, ¿cierto o no? Los beneficios de la justificación por la fe, las bendiciones de la justificación por la fe. Iglesia, echemos mano de estas bendiciones y gocémonos en ellas. Y vivamos a la luz de que en verdad hemos sido justificados por medio de esa fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Padre, somos unos tontos. Yo soy un tonto. Nos conformamos, nos desviamos fácilmente, ponemos nuestra esperanza en cosas pasajeras, cosas efímeras, que se desmoronan, que nos traicionan, que dejan un vacío más grande del que ya había. Ayúdanos, Señor, a recordar que la salvación es algo, nos has dado en la salvación algo más grande que lo que este mundo puede ofrecer. Ayúdanos a recordar constantemente tu amor, Señor, la reconciliación, la paz con Dios, Señor. Qué más grande beneficio, el Espíritu Santo morando en los corazones de aquellos que tú has redimido, Señor. ¿Qué más necesitamos, Señor? Tú ya nos has dado no solamente la seguridad de que la ira no va a caer en contra de nosotros, sino de que tenemos un lugar en los cielos, de que podemos caminar ante tu presencia y de que podemos gloriarnos, no en nuestra gloria personal, sino en saber que todo lo hacemos para tu gloria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos olvidan estas verdades. Ayúdanos, Señor, a rectificar y a arrepentirnos en el camino. Todo para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.